Capítulo 6. USPF multiárea. En este capítulo abarcaremos los siguientes temas. Introducción. USPF multiárea. Configurando USPF multiárea. Y finalmente un resumen. USPF multiárea se utiliza para dividir redes USPF grandes. Si hubiera demasiados routers en un área, se incrementaría la carga en la CPU y se crearía una base de datos de estado de enlace muy grande. En este capítulo se proporcionan instrucciones para dividir un área única grande en varias áreas eficazmente. El área 0 que se utiliza en OSPF de área única se conoce como área de red troncal. El análisis se centra en las LSA que se intercambian entre áreas. El capítulo concluye con los comandos show que se utilizan para verificar las configuraciones USPF. ¿Por qué USPF multiáreas? Funcionamiento. Problemas en un área USPF única muy grande. USPF de área única es útil en redes más pequeñas, donde la red de enlaces entre routers es simple y las rutas a los destinos individuales se deducen con facilidad. No obstante, si un área crece demasiado, se deben resolver los siguientes problemas de inmediato. Como en la ilustración tenemos como ejemplo las tablas de routing extensas, donde OSPF no realiza la sumarización de rutas de manera predeterminada. Si las rutas no se resumen, la tabla de routing se vuelve muy extensa, según el tamaño de la red. También están las bases de datos de enlace, LSDB, muy grandes, debido a que los LSDB abarcan la topología de toda la red. Cada router debe mantener una entrada para cada red en el área, incluso aunque no se seleccionen todas las rutas por la tabla del routing. Cálculos frecuentes del algoritmo SPF. En las redes grandes, las modificaciones son inevitables, por lo que los routers pasan muchos ciclos de CPU volviendo a calcular el algoritmo SPF y actualizando la tabla de routing. Para que OSPF sea más eficaz y escalable, este protocolo admite el routing jerárquico mediante áreas. Un área de OSPF es un grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en las bases de datos de estado de enlace. Cuando se divide un área USPF grande en áreas más pequeñas, esto se denomina USPF multiárea, el cual es útil en implementaciones de redes más grandes, ya que reduce la sobrecarga de procesamiento y de memoria. Como se ilustra en la figura, las posibilidades de la topología jerárquica de OSPF multiárea prestan las siguientes ventajas. Tablas de routing más pequeñas, donde hay menos entradas de la tabla de routing ya que las direcciones de red pueden resumirse entre áreas. Por ejemplo, el router 1 resume las rutas del área 1 al área 0 y el router 2 resume las rutas del área 51 al área 0. Además, el router 1 y 2 propagan una ruta estática predeterminada a las áreas 1 y 51. Menor sobrecarga de actualización de estado de enlace. Minimizan los requisitos de procesamiento y memoria, ya que hay menos routers que intercambian LSA. Menor frecuencia de cálculos de SPF. Localiza el impacto de un cambio de topología dentro de un área. Por ejemplo, minimiza el impacto de una actualización de routing por la cual la inundación de LSA se detiene en la frontera del área. Tipos de routers USPF. Distintos tipos de router USPF controlan el tráfico que entra a las áreas y sale de estas. Los routers USPF se categorizan según la función que cumplen en el dominio de routing. Existen 4 tipos diferentes de routing de USPF. Router interno. Es un router cuyas interfaces están todas en la misma área. Todos los routers internos de un área tienen LSDB idénticas, como se muestra en la figura 1.
Router de respaldo. Es un router que se encuentra en el área de red troncal. Por lo general, el área de red troncal se configura como área 0. Router de área perimetral o ABR. Es un router cuyas interfaces se conectan a varias áreas. Debe mantener una LSDB para cada área a la que está conectado. Puede hacer routing entre las áreas. Los ABR son puntos de salida para cada área. Esto significa que la información de routing que se destina hacia otra área puede llegar únicamente mediante el ABR del área local. Es posible configurar los ABR para resumir la información de routing que proviene de las LSDB de las áreas conectadas. Finalmente, router limítrofe del sistema autónomo, ASBR. Es un router que tiene al menos una interfaz conectada a una Internet Network externa o a otro sistema autónomo, por ejemplo, una red que no es OSPF. Un ASBR puede importar información de una red no OSPF hacia una red OSPF y viceversa, mediante un proceso que se llama redistribución de rutas, tal y como se muestra en la figura. Tipos de OSPF LSA. Las LSA son los bloques funcionales de las LSDB de OSPF. De manera individual, funcionan como registros de la base de datos y proporcionan detalles específicos de las redes OSPF. En conjunto, describen toda la topología de una área o una red OSPF. Actualmente, las RFC para OSPF especifican hasta 11 tipos de LSA diferentes, como se muestra en la figura. Sin embargo, cualquier implementación de OSPF multiárea debe admitir las primeras 5 LSA de la LSA 1 a la 5, que en este caso sería LSA de router, de red, de resumen y externo de AS. Todo enlace de router se define como un tipo de LSA. El LSA comprende un campo de ID de enlace que identifica por número y máscara de red el objeto al cual se conecta el enlace. Según el tipo, el ID de enlace tiene diferentes significados. Los LSA varían según cómo se generaron y se propagaron dentro del dominio del routing. OSPF LSA tipo 1. Como se muestra en la figura, todo router anuncia sus enlaces de OSPF con conexión directa mediante un LSA de tipo 1 y reenvía la información de su red a los vecinos OSPF, y el enlace LSA contiene una lista de interfaces con conexión directa, tipos de enlace y estados de enlace. A los LSA de tipo 1 también se les denomina entrada de enlace de router. Los enlaces de tipo 1 solo inundan el área que los origina. Los ABR, a la vez, anuncian otras áreas de las redes descubiertas a partir del tipo 1 al tipo 3. El ID del router que origina el área identifica el ID de enlace de una LSA de tipo 1. LSA de tipo 2. Solo existen para redes de diversos accesos y redes sin diversos accesos ni difusión, en donde se selecciona un DR y al menos 2 routers en el segmento de diversos accesos. Las LSA de tipo 2 contienen la ID del router y las direcciones IP del DR, además del ID del router de todos los demás routers en el segmento de accesos múltiples. Se crea una LSA de tipo 2 para cada red de accesos múltiples en el área. Su propósito es proporcionar a otros routers información sobre las redes de accesos múltiples dentro de la misma área. El DR inunda los LSA de tipo 2 solo en el área en que se origina y no se reenvían fuera del área. LSA de tipo 3. Los ABR utilizan este tipo de LSA para anunciar redes de otras áreas. Los ABR recopilan LSA de tipo 1 en las LSDB, después de que convergen un área de OSPF. El ABR crea una LSA de tipo 3 para cada red de OSPF reconocida. Por lo tanto, un ABR con varias rutas OSPF debe crear una LSA de tipo 3 para cada red. Como se muestra en la figura, ABR1 y ABR2 propagan LSA de tipo 3 de un área a otras. Los ABR propagan LSA de tipo 3 hacia otras áreas.
Durante una implementación importante de OSPF con muchas redes, la propagación de LSA de tipo 3 puede causar problemas de inundación significativos. Por esta razón, se recomienda con énfasis que se configure manualmente el resumen de ruta en el ABR. LSA tipo 4. Tanto el 4 y el 5 se utilizan en conjunto para identificar un ASBR y anunciar redes externas que llegan a un dominio de routing de OSPF. El ABR genera un LSA de resumen de tipo 4 solo cuando existe un ASBR en el área. Un ALS de tipo 4 identifica el ASBR y le asigna una ruta. Todo tráfico destinado a un sistema autónomo externo requiere conocimiento de la tabla de routing del ACBR, que originó las rutas externas. Como se muestra en la ilustración, el ASBR envía una LSA de tipo 1 para identificarse con el ASBR. El LSA incluye un bit especial llamado bit externo, que se utiliza para identificar el router como un ACBR. Cuando el ABR1 recibe el LSA de tipo 1, reconoce el EBIT, genera un LSA de tipo 4 y lo propaga a una red troncal, que sería el área 0. Los ABR posteriormente propagan el ALS de tipo 4 hacia otras áreas. La ID de estado de enlace se establece en la ID del router ASBR. OSPF LSA tipo 5. Los LSA externos de tipo 5 anuncian las rutas a redes que se encuentran afuera del sistema autónomo de OSPF. Los LSA de tipo 5 se originan en el ASBR y se propagan hacia todo el sistema autónomo. Este tipo de LSA también se conocen como entradas de LSA externas del sistema autónomo. En la figura, el ACBR genera LSA de tipo 5 para cada ruta externa y los propaga hacia el área. Los ABR posteriores también propagan el LSA de tipo 5 hacia otras áreas. Los routers de otras áreas utilizan la información del LSA de tipo 4 para llegar a las rutas externas. Durante una implementación grande de OSPF con muchas redes, la propagación de LSA de tipo 5 puede causar problemas de inundación significativos. Por esta razón, se recomienda con énfasis que se configure manualmente el resumen de ruta en el ASBR y la ID de estado de enlace es el número a la red externa. Entradas de la tabla de routing de OSPF. La primera sería la O. Las LSA de router tipo 1 y de red tipo 2 describen los detalles dentro de un área. Las tablas de routing reflejan esta información de estado de enlace con la designación O, lo que significa que la ruta es intraárea. 2. IAO. Cuando un ABR recibe LSA de resumen, las agrega a su LSDB y vuelve a generarlas en el área local. Cuando un ABR recibe un LSA externo, lo agrega a su LSDB y lo propaga en el área. Luego los routers internos asimilan la información en su base de datos. Los LSA de resumen aparecen en la tabla de routing como IA, rutas internas. 3. O, EI, E1, UO, E2. En la tabla de routing, los LCA externos aparecen marcadas como rutas externas tipo 1, EI o externas tipo 2. Para el cálculo del router en OSPF, cada router utiliza el algoritmo SPF en virtud de la LSDB para crear un árbol SPF. El árbol de SPF se utiliza para determinar las mejores rutas. Como se muestra en nuestra figura, el orden en el que se calculan las mejores rutas es el siguiente. 1. Todo router calcula las mejores rutas hacia otras áreas en la internetwork. Las mejores rutas son las entradas de rutas interárea o LSA de tipo 3 y tipo 4 y se indican con el designador de routing OIA. 3. Todo router, excepto las que se ubican de forma de rutas internas, calcula las mejores rutas hacia destinos del sistema autónomo externo de tipo 5. Estas se indican con el designador de ruta OE1 u OE2 según su configuración. Cuando converge un router se comunica con cualquier red dentro o fuera del sistema autónomo o SPF.
Ahora pasamos al tema 6.2, configuración multiárea OSPF. Ahora pasamos a la implementación multiárea OSPF. La implementación de OSPF puede ser de área única o multiárea. El tipo de implementación de OSPF que se elige depende de los requisitos específicos y de la topología existente. Para implementar OSPF multiárea se deben seguir 4 pasos, los cuales se muestran en nuestra ilustración. 1. Recopile los parámetros y los requisitos de la red. Esto incluye determinar la cantidad de dispositivos host y de red, el esquema de direccionamiento IP, si ya se implementó, y el tamaño del dominio y de las tablas de routing, el riesgo de los cambios en la topología y otras características de la red. 2. Definir los parámetros de OSPF. Sobre la base de la información que se recopila en el paso 1, el administrador de red debe de tener en cuenta varias consideraciones al determinar los parámetros de OSPF, incluido los siguientes. El plan de direccionamiento IP. Este rige de manera en que se puede implementar OSPF y que también se podría escalar la implementación de OSPF. 2. Áreas OSPF. La división de una red OSPF en áreas disminuye el tamaño de la LSDB y limita la propagación de las actualizaciones de estado de enlace. Cuando se modifica la topología, se deben indicar los routers que van a cumplir la función de ABR y ASBR. 3. La topología de la red. Esta consta de enlaces que conectan los equipos de red y que pertenecen a las áreas OSPF diferentes en un diseño de OSPF multiárea. El paso número 3 se configura la implementación de OSPF multiárea según los parámetros, y el número 4 sería verificar la implementación de OSPF multiárea según los parámetros. En nuestra configuración del multiárea se muestra que en el router 1 es un ABR porque tiene interfaces en el área 1 y en una interfaz en el área 0. El router 2 es un router de respaldo interno porque todas sus interfaces están en el área 0. Y el router 3 es un ABR porque tiene interfaces en el área 2 y una interfaz en el área 0. No se requieren comandos especiales para implementar esta red de OSPF de diversas áreas. Un router simplemente se convierte en ABR cuando tiene dos instrucciones network en diferentes áreas. Utilice el verificador de sintaxis de la figura para configurar OSPF multiárea en el router 2 y en el router 3. En este verificador de sintaxis, en el router 2 usa la máscara wildcard de la dirección de red de la interfaz. En el router 3 usa la máscara de wildcard 0.0.0.0 para todas las redes. El resumen de las rutas. El resumen de las rutas OSPF. El resumen colabora para todas las tablas de routing sean más breves, implica consolidar varias rutas en el único anuncio, que luego se propaga hacia el área de red troncal. Por lo general, los LSA de tipo 1 y tipo 2 se generan dentro de cada área, se traducen a LSA de tipo 3 y se reenvían a otras áreas. Si el área 1 tuviera 30 redes para anunciar, se reenviarían 30 LSA de tipo 3 hacia la red troncal. Con la sumarización de ruta, el ABR consolida las 30 redes en uno de los dos anuncios. Sumarización de rutas externas interárea. En OSPF la sumarización se puede configurar solo en los ABR o en los ASBR en lugar de anunciar muchas redes específicas. Los routers ABR y ASBR anuncian una ruta resumida. Los routers ABR resumen LSA de tipo 3 y los routers ASBR resumen LSA de tipo 5. De manera predeterminada, las LSA de resumen o LSA de tipo 3 y las LSA externas, que son de tipo 5, no contienen rutas resumidas o agregadas, es decir, que de manera predeterminada las LSA de resumen no se resumen. La sumarización de rutas interáreas se produce en los ABR y se aplica a las rutas dentro de cada área. La sumarización de rutas externas es específica de las rutas externas que se introducen en OSPF mediante la redistribución de rutas. Una vez más, es importante asegurar la contigüidad
de los rangos de direcciones externas que se resumen. Por lo general, solo los ASBR resumen rutas externas como se muestran en nuestra figura. Cabe agregar como nota que en los ASBR la sumarización de rutas externas se configura mediante el comando summary address o dirección de la máscara del modo de configuración del router. Sumarización de rutas interáreas. OSPF no realiza la sumarización automática del interárea, se debe configurar manualmente en los ABR. Solo los ABR pueden realizar la sumarización de rutas interárea. Cuando se habilita la sumarización en un ABR, se introduce en el backbone una única LSA de tipo 3 que describe la ruta resumida. Esta única LSA resume varias rutas dentro del área. Una ruta resumida se genera si por lo menos una subred dentro del área se encuentra dentro del rango de direcciones de resumen. Ahora haremos un ejercicio en Packet Tracer sobre la configuración de OSPF versión 3 multiárea. Los objetivos de esta práctica son configurar OSPF versión 3 y verificar el funcionamiento de OSPF versión 3 multiárea. En esta actividad configuraremos OSPF versión 3 multiárea. La red ya está conectada y las interfaces están configuradas con el direccionamiento IPv6. Lo que haremos es habilitar el OSPF multiárea, verificar la conectividad y examinar el funcionamiento de OSPF versión 3 multiárea. Lo primero que vamos a hacer es activar el routing IPv6 en cada uno de los routers con el siguiente comando. Entramos al CLI. Con ese comando habilitaremos el routing IPv6. Ahora vamos a configurar el OSPF. Con el ID de proceso 1. Le vamos a asignar un ID al router. El cual va a ser 1.1.1.1. Ahora configuraremos en cada una de las interfaces el OSPF y para esto vamos a entrar a cada una de las interfaces y vamos a poner el siguiente comando. Primero vamos a entrar al giga 00. El área va a ser la siguiente. El área va a ser asignada conforme al área que se muestra en pantalla. Área 1, área 0 y área 2. El RA pertenece a la área 1. Salimos y ahora vamos a entrar a la siguiente gigabyte. Vamos a entrar a la 01. Y vamos a meter el mismo comando. IPv6 OSPF 1 área 1. Salimos y entramos a lo que va a ser la serial. La serial va a pertenecer al área 2 como se muestra en la figura. Es el serial 00.
entramos y colocamos el mismo comando. Lo único que va a cambiar en esta parte va a ser el área. Le vamos a poner área 0. Ahora entramos al siguiente router y hacemos exactamente lo mismo. Primero vamos a habilitar el routing IPv6. Y ahora vamos a configurar el OSPF. Y ahora le meteremos un ID al router. Esta vez le colocaremos el 2.2.2.2. Salimos. Y ahora volvemos a configurar lo que son las interfaces. Vamos a iniciar con la serial 00. Y le vamos a colocar el siguiente comando, IPv6 OSPF, el ID de proceso que es 1 y el área 0, porque pertenece a la área 0. Seguimos y ahora vamos a entrar a lo que es la siguiente serial, que va a ser la 1. Y vamos a meter el mismo comando, IPv6 OSPF 1 área 0. Salimos y ahora vamos con la giga. Es la 00. Ahora la vamos a configurar con el mismo comando. IPv6 OSPF 1 área 0. Seguimos y entramos al RC. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en los dos routers anteriores. Recordemos que el ID de proceso no se va a cambiar, los tres van a llevar el 1. Lo único que va a estar cambiando va a ser el ID del router. Y ahora vamos a configurar lo que son las interfaces. Empecemos por el serial router. A este enlace WAN le pondremos el área 0 porque pertenece al área 0. Entraremos a lo que son las gigas. Vamos a entrar primero a la 00. Y metemos el siguiente comando. A este sí le vamos a meter lo que es el área 2, porque ya es perteneciente al área 2.
entremos al giga 1. Para estar seguros vamos a verificar. Y metemos el mismo comando IPv6 OSPF1 área. Así queda configurada nuestra red con OSPF versión 3. Como vemos, nuestra red ya está configurada nuevamente. Ya son exitosos los pings que se demandan. Vamos a probar alguno de los comandos del OSPF. Entramos. Vamos a ver primero el show IPv6 OSPF. Este comando se usa para examinar la ID del proceso OSPF, que está aquí, en la ID, en esa línea, y la ID del router. Ahora vamos a seguir con el siguiente comando, que sería show IPv6 route OSPF. Este comando se utiliza para mostrar solo las rutas OSPF descubiertas en la tabla routing. Meteremos otro comando que se llama show IPv6 interfaz. Este comando se usa para mostrar los parámetros de OSPF versión 3 que configuramos en una interfaz. Como se puede ver, es todo esto. Y el último comando es show IPv6 OSPF neighbor. Este comando se usa para verificar que el router forme una adyacencia con los routers vecinos. Como vemos, nuestra práctica ya ha finalizado, ya que pudimos verificar la conectividad de cada uno de los routers con OSPF versión 3. Además, utilizamos los comandos show para examinar las operaciones de OSPF actuales que tiene cada uno de los routers. Estos comandos se los podemos meter a cualquiera de los routers y nos debe de salir lo mismo, la misma información. Vamos a probar con uno. Vamos a probar con el show IPv6 OSPF. Como vemos, nos sale el ID de proceso y el ID del router. Así podemos seguir haciendo cada una de las pruebas. Sucesores factibles, condiciones de factibilidad y distancia reportada. Sucesor factible, SF, es un neighbor que tiene una ruta de respaldo sin bucles a la misma red que el sucesor y que satisface la condición de factibilidad FC. Condición de factibilidad CF. Se cumple cuando se informó la distancia de un neighbor RD a una red. La información de distancia RD es la distancia factible en EIGRP de vecinos a la misma red de destino. Utilización de comando show IP EIGRP. Como se muestra en la imagen, se utiliza el comando show IP EIGRP Technology para ver la tabla de topología, que incluye todos los sucesores y FS a las redes de destino, calculados por una dual. Solo el sucesor se instala en la tabla de routing de EIP. Análisis de una entrada a la tabla de topología. Como se muestra en la primera imagen, en la línea de la tabla de topología muestra lo siguiente. En la P, que es la ruta en estado pasivo, cuando el dual no realiza sus
cómputos por difusión para determinar la ruta para una red. La ruta se encuentra en modo estable, conocido como estado pasivo, si dual recalcula o busca una nueva ruta. La ruta está en estado activo y se muestra una A. Sucesor muestra un número de sucesor para la red si hay varias rutas del mismo costo a esta red o hay varios sucesores. El FD es la misma métrica del EIGRP para llegar a la red de destino. Esta es la métrica que se muestra en la tabla de enrutamiento. La topología de una tabla sucesor no factible. Como se muestra en la figura, se muestra el FS en el R1 y no hay una segunda entrada de ESFS. Es el sucesor, como se muestra aquí, la vía 192.168.10.6 con un sucesor no factible. El R1 factible con la distancia, el R2 con la factibilidad de distancia, con la métrica y la distancia administrativa. Máquina de estados finitos dual. Se refiere a la conectividad o al sucesor. Se hace una comprobación lógica. Hay un sucesor factible, si se cumple, se puede acceder al sucesor, instalar a los sucesores en la tabla de enrutamiento, colocar la red. Si no se cumple, colocar la red de destino en modo activo. Después de eso hace una segunda comparación. El vecino tiene una o más rutas. Si se cumple la condición, seleccione el nuevo sucesor. Instala a todos los sucesores factibles si los hubiera en la tabla de enrutamiento. Y si no se cumple, se elimina la red de destino de las tablas de la topología y de la tabla de enrutamiento. Una FSM es una máquina abstracta. No es un dispositivo mecánico con partes móviles. FSM define un conjunto de estados posibles por lo que se puede pensar eventos causados en estos estados como resultado de estos datos. Los diseñadores usan las FSM para describir la manera que un dispositivo o un programa informático o algoritmo routing relacione ante un conjunto de eventos de entrada. Depuración de FSM. Antes de simular la falla, debe de habilitarse la depuración dual mediante el comando debug EIGRP FSM en el router, como se muestra en la imagen. La falla de enlaces es simulada mediante el comando shutdown en el interfaz serial 001 del router 2. El FSR1 ahora se convierte en el sucesor y se instala en la tabla de enrutamiento como la nueva mejor ruta 192.168.1/24, como se muestra en la figura 2. Este cambio en la tabla de enrutamiento casi es inmediato. Dual sucesor no factible. Como se muestra en la figura, la tabla de la topología para el router 2 ahora muestra el R1 como el sucesor y no hay nuevo FS. Si el enlace entre el router 1 y el router 3 se activa nuevamente, el router 3 vuelve a ser el sucesor y el R1 convierte una vez en el FS. Bueno, pues otro tema es la configuración de EIGRP para IP versión 6. A continuación vamos a ver lo mismo que vimos en esta parte de sucesores no factibles y factibles, pero ahora enfocado a la direccionamiento IPv6. Bueno, el EIGRP para IPv4 y IPv6. El EIGRP para IPv4 se ejecuta a través de la capa de red IPv4, por lo que se comunica con otros peers IPv4 EIGRP y solo anuncia rutas IPv4 EIGRP. Para IPv6 tiene la misma funcionalidad que EIGRP para IPv4, pero utiliza IPv6 como el protocolo de capa de red. Se comunica con peers EIGRP para IPv6 y anuncia rutas IPv6.
Como se puede ver aquí en la imagen, es una comparación entre el direccionamiento IPv4 y IPv6, la tabla vecinos, tabla topología, tabla routing. Como ven, es lo mismo en cada una de las versiones. La comparación entre EIGRP para IPv4 e IPv6. La siguiente es una comparación de las principales características de EIGRP para IPv4 e IPv6. En esta tabla se muestran, por ejemplo, las rutas anunciadas. El EIGRP para IPv4 anuncia redes IPv4, mientras que EIGRP para IPv6 anuncia periféricos. El vector distancia del EIGRP para IPv4 y para IPv6 son protocolos de routing vector distancia avanzados. Ambos protocolos usan la misma distancia administrativa. La tecnología de convergencia, tanto EIGRP para IPv4 como para IPv6 usan el algoritmo dual. Ambos protocolos usan las mismas técnicas y productos de dual, incluido sucesor FS, FD y RD. La métrica. Tanto EIGRP para IPv4 como para IPv6 usan ancho de banda, retraso, confiabilidad y carga para su métrica compuesta. Ambos protocolos de routing usan la misma métrica compuesta y de manera predeterminada usan los anchos de banda y retraso. El protocolo de transporte. El protocolo de transporte confiable, conocido como RTP, es responsable de la entrega garantizada de paquetes EIGRP a todos los vecinos para ambos protocolos. EIGRP versión 4 e IP versión 6. El EIGRP para IPv6 y direccionamiento link local. Las direcciones IPv6 link local son ideales para los propósitos. Una dirección IPv6 link local permite a un dispositivo se comunique con otros dispositivos con IPv6 habilitado en el mismo enlace. Los paquetes con una dirección link local o origen de destino no se pueden enrutar más allá del enlace en el cual se originó el paquete. Los mensajes el EIGRP para IP versión 6 se envían mediante lo siguiente. Dirección IPv6 de origen. Esta es la dirección IPv6 link local de la interfaz de salida. Dirección IPv6 de destino. Cuando debe enviarse un paquete a una dirección de difusión, se envía a la dirección IPv6 de multidifusión FF02. El ámbito de todos los routers EIGRP con link local. Si el paquete puede enviarse como a una dirección de difusión, se envía a la dirección link local del router vecino. Como la dirección de origen, dirección IPv6 link local, dirección de destino FF00 a dirección IPv6 del link local. Es una comparación entre el router 1 y el router 2 en la que se pueden enviar entre el link local. Topología EIGRP para IP versión 6. Como se muestra en la topología de la red que se muestra en esta imagen, se utiliza para configurar EIGRP con IP versión 6. Si en la red ejecuta un dual state, se utiliza IPv4 e IPv6 en todos los dispositivos. Se puede configurar tanto EIGRP para IPv4 como IPv6 en todos los routers. No obstante, esta sesión se centra solamente en EIGRP para IP versión 6. Solo las direcciones IPv6 de difusión global se configuraron en cada router. Configuración de direcciones IPv6 link local. Bueno, pues esta es la configuración manual de las direcciones locales de modo vínculo. En esta figura se muestra la configuración de una dirección link local mediante el comando IPv6 address del modo de configuración de interfaz. La dirección link local FE80 se utiliza para que sea posible reconocer fácilmente que pertenece al router 1. Se configura la misma dirección IPv6 link local en todas las interfaces de R1. Como se puede configurar FE80 en el 1 en cada enlace debido a que solamente tiene que ser única en ese enlace. Como se muestra en la figura 2, el comando show IPv6 interface brief se usa para verificar las direcciones IPv6 link local y de difusión global en todas las interfaces.
Y bueno, pues una configuración del proceso de routing para IPv6 es con el comando IPv6 unicast routing, modo de configuración global habitual de routing IPv6 en el router, configuración del EIGRP para IPv6. Bueno, pues en esta imagen se ve una pequeña configuración de IPv6, unicast routing, IPv6 unicast routing, EIGRP2, EIGRP router con un ID 2.0.0.0 y el comando no shutdown. Este comando es una ID de router que son necesarias para el router para formar adyacencias de vecinos. La habilitación de EIGRP para IP versión 6 en una interfaz. El EIGRP para IP versión 6 utiliza un método diferente para habilitar una interfaz para EIGRP. En lugar de usar comandos network de modo de configuración del router para especificar las direcciones de interfaz que coinciden, el EIGRP para IP versión 6 se configura directamente desde la interfaz. Como se muestra en la imagen, se muestra la configuración para habilitar EIGRP para IP versión 6 en las interfaces de los routers R1 y R2. Observa el mensaje a continuación de la interfaz del serial 00 en el router 2, que es se muestra Dual 5 NBH EIGRP IP versión 6 Neighbor y FE80 2.2.1, que es la que acabamos de mencionar anteriormente. Verificación de EIGRP para IP versión 6, examen de vecinos. En la figura se muestra la dirección IPv6 link local de vecinos adyacentes y la interfaz que utiliza el router para llegar a ese vecino EIGRP. Al utilizar direcciones link local detalladas, resulta más fácil reconocer a los vecinos R2 en FE80 2.2.2 y R3 en FE80. El resultado del comando show IPv6 EIGRP neighbor incluye lo siguiente. En la columna H enumera a los vecinos en el orden en que fueron descubiertos. En la parte de la columna address se encuentran las direcciones IPv6 link local de todos los vecinos. En la interfaz local en la cual se recibió este paquete de saludo. Comando show IPv6 protocols. El comando show IPv6 protocols muestra los parámetros y otra información acerca del estado de cualquier proceso activo de protocolo de routing IPv6 actualmente configurado en el router. El comando show IPv6 protocols muestra distintos tipos de resultados específicos de cada protocolo de routing IPv6. El resultado en la ilustración indica varios de los parámetros de EIGRP para IP versión 6 analizados anteriormente, incluyendo lo siguiente: el protocolo de routing ID de proceso, el valor utilizados en la métrica que se cumplen, el ID de router, la distancia administrativa de EIGRP, las interfaces habilitadas para el EIGRP para IP versión 6, verificación de EIGRP para IP versión 6. Se utiliza el comando show IPv6 route para examinar la tabla de enrutamiento en IPv6. Como se muestra en la tabla en esta imagen, se puede verificar cómo este comando puede verificar toda la configuración que tiene nuestro router en modo IPv6. Como se ve, el ID y la distancia administrativa, la métrica y todo lo que se ha configurado dentro de este router. Y bueno, pues ya en resumen de todo el capítulo 7, se puede concluir que el EIGRP es un protocolo de enrutamiento vector distancia sin clase avanzada. EIGRP es el código fuente de la D para dual. En la tabla de enrutamiento, la distancia administrativa por defecto de 90 se utiliza para las rutas internas, desde 170 para las rutas importadas desde una fuente externa. Las características avanzadas incluyen dual, establecer adyacencias de vecinos RTP, actualizaciones parciales. El PDM dan EIGRP capacidad para soportar diferentes protocolos de capa 3. Los paquetes de saludo EIGRP se utilizan para descubrir vecinos con el comando show IP
EIGRP Neighbor se utiliza para ver la tabla de vecinos y verificar adyacencias. EIGRP envía actualizaciones limitadas para parciales cuando se produce un cambio en la red. EIGRP en la métrica como muestra utiliza el ancho de banda retardado con fiabilidad. El FSM dual se utiliza para determinar mejor camino, sucesor y la ruta de la copia de seguridad potencial FS para cada red de destino. Y bueno, pues esto ha sido todo. Esta es la explicación de todo el capítulo 7 de CCNA. Y bueno, pues espero que les haya servido.